Muy bien, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante, ¿no? Titulado Amenazas al SOC, Seguridad y Cumplimiento. Muy bien, mi nombre es Amador Alejandro Isola Foronda. Vamos a ver esta sesión bien interesante, muy bien dentro del campo de la ciberseguridad. Bien. Si alguien desea un voucher para líder implementador o líder auditor en ISO 27001, me pasa la voz, se comunica a los correos informes@coricite.com o amador.izarra@gmail.com o nos escribe al WhatsApp al 993-261-682 o nos visita el website www.coricite.com. Contamos con promociones, bien, para toda América Latina, bien. También brindamos capacitaciones, formaciones, talleres, laboratorios en todo lo que es ciberseguridad, ethical hacking, seguridad de la información, ¿no? Implementamos también, brindamos servicios de implementación y auditoría en normas ISO, sobre todo en la implementación del marco NIS, en- después en el SGCI también, en el SOCDOC también implementamos y auditamos, ¿no? Auditorías internas, preparamos para la certificación en SOC 2, más que nada para la emisión del informe, y también preparamos también o gestionamos, ¿no? Para la certificación del SGCI, ¿bien? Muy bien, y el marco de ciberseguridad NIS también. Muy bien, también brindamos diferentes certificaciones en ISO 27032, ¿no? Etcétera. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Muy bien, vamos a dar el play slide. Muy bien, listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es el SOC? ¿No? ¿Y cuáles son sus objetivos? Muy bien. El SOC es System and Organization Control 2. Muy bien, es un marco de cumplimiento, así es desarrollado por AICPA, que es un instituto de Estados Unidos, para empresas de servicios que almacenan datos no, de clientes en la nube. Muy bien, y proporciona un conjunto de criterios estandarizados para gestionar datos según 5 principios de confianza. Y ahí están los 5 principios de confianza: seguridad, disponibilidad, integridad de procesamiento, confidencialidad y privacidad, la cual los controles se van a diseñar de acuerdo a estos 5 principios de confianza. Bien. Por ejemplo, la seguridad es protección contra accesos no autorizados. La disponibilidad es un acceso a sistemas según acuerdos y requisitos. Muy bien. Por ejemplo, disponibilidad en los servicios, ¿no? Eh, eh, seguridad es acceso a los servicios, etcétera. Integridad del procesamiento, un procesamiento atómico, ¿no? Preciso, que sea completo, que esté autorizado. Y confidencialidad, protección de información confidencial. Muy bien. Y privacidad, uso, retención y eliminación adecuada de datos personales. Muy bien. Entonces, los controles del SOC 2 se diseñan en base a estos 5 principios. Bien. Muy bien. ¿Qué más? Panorama general de amenazas a SOC 2. Muy bien, el entorno de las amenazas. Muy bien, porque ese es el tema de hoy, ¿no? Dice que las organizaciones que implementan el SOC 2 enfrentan un panorama de diversas amenazas que pueden comprometer la seguridad, la disponibilidad, la integridad del procesamiento, la confidencialidad y privacidad de los datos, o sea, los 5 principios fundamentales, ¿no? Entonces, estas amenazas, dice, provienen tanto de fuentes internas como de fuentes externas, ¿no? Y evolucionan constantemente en el panorama tecnológico. Entonces, vamos a analizar las categorías principales de amenazas. En el acceso no autorizado, pero antes de eso, quería decirles que las categorías principales de amenazas a SOC 2 no representan los riesgos más comunes que las organizaciones deben abordar, ¿no? Para cumplir con todos los criterios de seguridad, disponibilidad, procesamiento, integridad, confidencialidad y privacidad. Muy bien. Entonces, ¿qué significa el acceso no autorizado? Ahí es algo interno y es algo externo. El acceso no autorizado se refiere a la entrada o al uso de sistemas, ¿no? Datos o recursos por individuos que no tienen permiso o la autorización apropiada. Esto puede incluir, por ejemplo, tanto intentos externos como hackers como internos empleados con acceso excesivo. Ejemplo de acceso no autorizado, por ejemplo, los ataques de fuerza bruta para adivinar contraseñas, o el aprovechamiento de vulnerabilidades en software para obtener acceso, o la suplantación de identidad, piercing, spear phishing, ¿no? Para engañar a los usuarios para que revelen sus credenciales, o el uso de credenciales robadas, ¿no? O comprometidas. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el impacto de SOC 2 cuando se viola, digamos, eh, cuando se viole el acceso no autorizado? Por ejemplo, el impacto sería violar obviamente los principios de seguridad, de confidencialidad y potencialmente la disponibilidad, ¿no? Y el procesamiento de la integridad. Muy bien.
Después tenemos el malware. El malware y ransomware es externo, ¿no? Es un software malicioso diseñado para diseñar, interrumpir u obtener acceso no autorizado a un sistema informático. El ransomware es un tipo específico de malware, ¿no? Que encripta los datos de la víctima y exige un rescate para su liberación. Ejemplos de malware y ransomware tenemos los virus, los gusanos, los troyanos, el ransomware que encripta archivos y solicita un rescate, el software espía, ¿no? Spyware, que recopila información del usuario sin su conocimiento, o el adware también es un software publicitario que muestra anuncios no deseados. El impacto en el SOC 2 afecta gravemente la seguridad, ¿no? La disponibilidad, el procesamiento de la integridad y la confidencialidad, y puede causar la pérdida de datos, interrupción de servicios y daños a la reputación. Muy bien, después tenemos las amenazas de los insiders, ¿no? Los insiders ¿qué son los insiders? Es una amenaza interna, ¿no? Pero antes de eso, antes de mencionar las amenazas insider, tenemos que nosotros conocer qué son los insiders, ¿no? Muy bien. Un insider, en el contexto de la seguridad de la información y ciberseguridad, se refiere a una persona que tiene o ha tenido acceso autorizado a los sistemas, datos o información confidencial de una organización. Y este acceso legítimo les permite causar daño, ya sea intencionalmente o no, de manera que serán difíciles para un ataque externo. Pero, ¿cuáles son las características de un insider? Eh, el acceso legítimo, o sea que lo fundamental es que el insider tiene permiso para acceder a los recursos de la organización. Esta es la diferencia clave con un hacker externo. Otra característica clave de un insider es un conocimiento interno también, o sea, comprenden la estructura de la organización, los sistemas que utilizan, las políticas de seguridad y dónde se encuentran los datos importantes. Este conocimiento puede ser usado para el bien, realizar su trabajo, o para el mal, explotar vulnerabilidades. Otra característica clave de los inciders es potencial para daño. Eso quiere decir, debido a su acceso y conocimiento, un insider tiene el potencial de causar un daño significativo a la organización, ya sea por robo de datos, sabotaje de sistemas o filtración de información confidencial. ¿Cuáles son los tipos de insider? Bueno, es importante entender, ¿no?, que no todos los inciders son maliciosos. Generalmente se clasifican en tres categorías principales, los inciders. Tenemos el insider malicioso, que ese es el intencional, que este es el tipo insider más temido. Son individuos, ¿no?, que deliberadamente causan daño a la organización por razones como venganza, ganancia financiera, ideología o coerción. Ejemplos incluyen empleados que roban datos para venderlos a la competencia, o que sabotean sistemas de resentimiento, no por resentimiento, perdón, etcétera. Tenemos los insiders negligentes. Son empleados que sin intención maliciosa causan incidentes de seguridad debido a la falta de conciencia de seguridad, negligencia o error humano. Ejemplo incluyen compartir contraseñas, abrir archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos, o no protegen adecuadamente los datos confidenciales, etcétera. Después tenemos el peón. No es un insider cuyo acceso ha sido comprometido por un atacante externo. El atacante usa las credenciales del insider para acceder a los sistemas y datos de la organización, y el insider puede no ser consciente de que su cuenta ha sido comprometida. Esta categoría también puede incluir a empleados que son coaccionados, ¿no?, o chantajeados por terceros para realizar acciones en contra de la organización. Muy bien. Ejemplo de insider tenemos los empleados, los contratistas, los consultores, los socios de negocio, los ex empleados cuyo acceso no ha sido revocado, los proveedores de servicios con acceso a los sistemas, etcétera. Muy bien. ¿Cuáles son las amenazas específicas planteadas por INSIER? Robo de datos, o sea, sustracción de información confidencial como secretos comerciales, propiedad intelectual, datos de clientes o información financiera. Otra amenaza de INSIER son los sabotajes de sistemas, o sea, daño o interrupción intencional de los sistemas informáticos, redes o infraestructura de la organización. Otra amenaza por INSIR podría ser la filtración de información, o sea, divulgación no autorizada de información confidencial a personas externas. Otra amenaza planteada por los INSIR podría ser el uso indebido de recursos, o sea, utilización de los sistemas de la organización para fines personales o no autorizados, ¿no?, como minería de criptomonedas o distribución de contenido ilegal. Y por último, una amenaza planteada por los incidentes podría ser el espionaje, o sea, recopilación secreta de información para beneficiar a una organización competidora, ¿no?, o a un gobierno extranjero. Muy bien, pero ¿cómo mitigamos el riesgo de los incidentes? Eh, bueno, mitigar la amenaza de los incidentes requiere un enfoque multifacético, ¿no?, que abarque controles técnicos, administrativos y físicos, como contar con controles de accesos estrictos, o sea, implementar el principio de privilegio mínimo, otorgar a los usuarios solo el acceso que necesitan para realizar su trabajo, revocar el acceso inmediatamente después de que un empleado deja la organización, por ejemplo.
Otro control podría ser implementar un monitoreo y auditoría, o sea, supervisar la auditoría de los usuarios, ¿no? Registrar los eventos del sistema y auditar los registros para detectar actividades sospechosas. Después, formación y concienciación también, o sea, educar a los empleados sobre la amenaza, ¿no? De los inciders, la política de seguridad de la organización y las mejores prácticas para proteger los datos. Contar con políticas de seguridad claras también, o sea, definir políticas claras, ¿no? Sobre el uso aceptable de los sistemas y los datos, la gestión de contraseñas, ¿no? Y el manejo de información confidencial. Utilizar también herramientas de análisis de comportamiento de usuarios, ¿no? Para identificar patrones de actividades inusuales, ¿no? Que pueden indicar una amenaza externa. Fomentar también una cultura de seguridad, ¿no? En la que los empleados se sientan cómodos denunciando actividades sospechosas sin temor a represalias. O realizar también verificaciones de antecedentes de los empleados, ¿no? Antes de contratarlos y realizar eh, revisiones periódicas para detectar posibles factores de riesgo. Y también desarrollar planes, ¿no? Para responder a incidentes de seguridad relacionados con inciders, incluyendo la contención, la investigación y la remediación. Muy bien, bueno, en conclusión, el incidente es una persona, ¿no? Con acceso autorizado que representa un riesgo potencial para la seguridad de una organización. La gestión eficaz de la amenaza de los INCIR es fundamental para proteger la información confidencial y la infraestructura crítica. Muy bien. Entonces, hemos aprendido un poco de los INCIR. Este tema es muy interesante. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Nos quedamos en malware, ¿no? O, perdón, amenaza de los inciders, ¿no? Amenaza de los inciders. Muy bien. Entonces, amenaza de los inciders, bueno, son riesgos, ¿no? Que provienen de personas dentro de la organización, ¿no? Ya sean empleados, contratistas o socios que tienen acceso legítimo a los sistemas y datos. Y estas amenazas pueden ser intencionadas, o sea, maliciosas o no intencionales, ¿no? Negligentes. Ejemplos de amenazas de incidir podrían ser empleados que roban datos confidenciales para beneficio personal o para venderlos a la competencia o empleados negligentes que no siguen las políticas de seguridad, como compartir contraseñas o descargar software no autorizado, o empleados descontentos que sabotean sistemas o eliminan datos, o contratistas con acceso excesivo que abusan de sus privilegios. Muy bien. ¿Cuál es el impacto en SOC 2? Bueno, impacta directamente en la seguridad, ¿no? En la confidencialidad y la integridad del procesamiento de la información. Es una amenaza muy seria porque los insiders tienen el conocimiento y el acceso para causar un daño significativo. Muy bien. Muy bien. Eh, Exposición en la nube también es algo interno y algo externo. O sea, son riesgos asociados con el almacenamiento y procesamiento de datos en entorno de nube, ¿no? Pública, privada o híbrida. Y estos riesgos pueden surgir de configuraciones incorrectas, controles de acceso inadecuados, falta de visibilidad y gobierno inadecuado. Ejemplo, contenedores de almacenamiento en la nube configurados incorrectamente que exponen datos sensibles al público o la falta de cifrado de datos en tránsito y en reposo en la nube o vulnerabilidades en la infraestructura de la nube, ¿no? Del proveedor, o la falta de visibilidad y control sobre los recursos de la nube. ¿Cuál es el impacto en el SOC 2? Bueno, que puede comprometer la seguridad, ¿no? La confidencialidad, la disponibilidad y la integridad del procesamiento, y es fundamental implementar controles robustos, ¿no? Para asegurar el entorno de la nube. Muy bien. ¿Qué más? Incumplimiento normativo, ese es algo interno. Falla en el cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas internas y estándares de la industria relevantes para la organización. Ejemplos, incumplimiento de la ley de protección de datos como el GDPR o el CCPA. Falla en el cumplimiento de los estándares de seguridad de la industria como el PCI DSS, se aplica, ¿no? Violación de los términos de servicio de los proveedores de la nube. eh, eh, Falta de política de seguridad adecuada, ¿no? O aplicación inconsistente de las políticas existentes, etcétera. El impacto en SOC 2 sería, puede tener un impacto significativo en todos los cinco principios de SOC 2: seguridad, disponibilidad, procesamiento de la integridad, confidencialidad y privacidad. El incumplimiento normativo puede resultar en multas, en sanciones, en demandas y en daños a la reputación. Además, la falta de cumplimiento con los requisitos legales y regulatorios pueden indicar deficiencias, ¿no? En los controles de seguridad. Muy bien. En conclusión, bueno, una preparación eficaz para el SOC 2 implica una evaluación exhaustiva de estas amenazas y la implementación de controles adecuados para mitigar todos los riesgos asociados a cada uno de estos, ¿no? Muy bien, hay que implementar controles técnicos, por ejemplo, firewall, sistema de detección de intrusos, antivirus, cifrado, control de acceso. En controles administrativos hay que implementar políticas de seguridad, brindar capacitación del personal, ¿no? Eh, Realizar una buena gestión de riesgos, elaborar planes de respuesta a incidentes, etcétera. En controles físicos, implementar una seguridad física en las instalaciones, contar con controles de acceso a los centros de datos, etcétera. En monitorización y respuesta,
bueno, desarrollar una supervisión continua de todos los sistemas, detección y respuesta a incidentes de seguridad también, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, pues vamos a continuar la siguiente laminita. Amenazas internas, ¿muy bien? Bueno, amenazas internas, ahí dice riesgo de incidio. Bien, definición, las amenazas internas son riesgos de seguridad que provienen de personas con acceso legítimo a los sistemas. O sea, personas que tienen credenciales pueden cometer errores, ¿no? Más que errores, delitos, muy bien. Tienen acceso a sistemas, datos o instalaciones de una organización y que pueden comprometer intencionada o accidentalmente los controles SOC 2. Tipo de amenazas internas tenemos los empleados descontentos, por ejemplo, ¿no? Un empleado que está descontento por alguna razón, ¿no? Y comete, digamos, algún robo o alguna filtración de datos, ¿no? Etcétera, ¿no? Personal con motivación maliciosa que puede filtrar información confidencial o sabotear sistemas. Después tenemos los empleados negligentes, o sea, usuarios que cometen errores por descuido o desconocimiento de política de seguridad. O sea, no están concientizados o simplemente no les interesa la seguridad de la información. Contratistas y terceros también, proveedores con acceso privilegiado, pero fuera del control directo de seguridad. Pueden cometer también, ¿no? Delitos. Cuentas comprometidas también, credenciales robadas o suplantadas que permiten acceso no autorizado, ¿no? Y a veces dejan cuentas libres, ¿no? Y lo publican en internet, ¿no? O sea, hay usuarios descontentos, ¿no? Que están desmotivados y que su propio usuario y credencial y su MAC, su número IP, todo lo publican en internet. Lo colocan en la dark web, ¿no? Y alguien puede, digamos, entrar, muy bien. No perjudicar a la red de la organización. Muy bien. Amenazas externas son los ciberataques. Los ciberataques externos representan una amenaza significativa para el cumplimiento de SOC 2, ya que buscan explotar vulnerabilidades en los sistemas para comprometer la seguridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos. Ahí tenemos varias amenazas, ¿no? Tenemos el PIRCH. Por ejemplo, el PIRCH es una forma de ataque de ingeniería social en la que los atacantes se hacen pasar por entidades legítimas como bancos, como empresas o servicios online para engañar a las víctimas, ¿no? Y que revelan información confidencial como contraseñas, número de tarjeta de crédito o datos personales. Y el objetivo es obtener credenciales de acceso, ¿no? O información valiosa para cometer fraude o instalar malware. Muy bien, hay diferentes tipos de malware o tipos comunes de phishing, perdón. Phishing masivo, correos electrónicos genéricos enviados a un gran número de personas. Spear phishing, ¿no? Ataques dirigidos a individuos específicos con mensajes personalizados y diseñados para parecer provenientes de una fuente confiable. El whiling también, spear phishing, dirigido a altos ejecutivos o personas con gran poder dentro de la organización. O tenemos el smishing también, ¿no? Piercing a través de mensajes SMS. O lo phishing, ¿no? Phishing a través de llamadas telefónicas. Muy bien. Muy bien. Ejemplo, por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo de phishing? Bueno, por ejemplo, ¿no? Un correo electrónico que parece provenir de un banco solicitando al usuario que actualice su información de cuenta a través de un enlace, ¿no? Que lleve a una página web falsa del banco. Muy bien. Pero hay acciones de mitigación para evitar el phishing. Por ejemplo, el primero es formación y concienciación de los empleados sobre cómo identificar correos electrónicos y mensajes sospechosos. Eh, también voy a presentar una simulación de piercing, también unas PPTs, ¿no? Una presentación más adelante. Implementar filtros de spam también y soluciones anti-piercing. eh, Utilizar autenticación multifactor MFA también, o verificar la legitimidad de las solicitudes a través de canales de comunicación alternativos, por ejemplo, llamar directamente al banco en lugar de hacer un clic en el enlace de un correo electrónico, o implementar políticas de seguridad que prohíban compartir información confidencial a través de correos electrónicos o mensajes de texto, etcétera. Muy bien. Después tenemos los ransomware. Es un tipo de malware que encripta los archivos de la víctima, ¿no? Haciéndolos inaccesibles. Los atacantes luego exigen un rescate a cambio de la clave de cifrado. Muy bien. El ransomware suele propagarse a través de correos electrónicos de piercing, descarga de software malicioso o vulnerabilidades en el software. Una vez que infecta un sistema, se extiende rápidamente por la red, encriptando archivos y bases de datos. Tipo de ransomware, tenemos el crypto ransomware, encripta archivos individuales. Tenemos los local ransomware, bloquea el acceso al sistema operativo. Tenemos el ransomware como servicio también, ¿no? El RAS, o sea, modelo de negocio donde los desarrolladores de ransomware venden o alquilan su malware a otros ciberdelincuentes. Ejemplo, ¿no? Un ataque de ransomware que encripta todos los archivos en un servidor de archivos de una empresa y exige un rescate en criptomonedas para restaurar el acceso.
¿Tiene controles de investigación para evitar ransomware? Sí. Realizar copias de seguridad regulares de los datos y almacenarlas fuera de línea. Mantener el software actualizado con los últimos parches de seguridad. Implementar soluciones antivirus y antimalware. Restringir el acceso a los recursos de la red. Segmentar la red para limitar la propagación del ransomware. Desarrollar un plan de respuesta a incidentes de ransomware. Formación de empleados sobre cómo identificar correos electrónicos y enlaces sospechosos. ¿No? El malware avanzado, ¿no? Es un software malicioso también que utiliza técnicas sofisticadas para evadir la detección por parte de las soluciones de seguridad tradicionales. Incluye una variedad de tipos de malware como troyanos avanzados, rootkits y keyloggers. Características, el polimorfismo. ¿Eso qué quiere decir? Capacidad de cambiar su código, ¿no? Para evitar la detección basada en firmas. La ofuscación también es una característica del malware avanzado, o sea, técnicas para ocultar el código y dificultar el análisis. Otra característica del malware avanzado es el rootkit, o sea, oculta su presencia en el sistema operativo. Otra característica del malware avanzado es los exploit kits, o sea, paquetes de código que aprovechan vulnerabilidades conocidas, ¿no? En software popular. Ejemplo de malware avanzado, por ejemplo, un troyano de acceso remoto, ¿no? RAT, que se instala silenciosamente en un sistema y permite a los atacantes controlar el dispositivo de forma remota, robar datos o lanzar otros ataques. ¿Tiene controles de mitigación? ¿El malware avanzado? Sí. Por ejemplo, utilizar soluciones de seguridad avanzadas, ¿no? Con detección basada en comportamiento y análisis heurístico. Otro control de mitigación para controlar el malware avanzado es implementar herramientas de detección y respuesta de endpoints, EDR, o realizar un análisis de tráfico de red para detectar actividades sospechosas, ¿no? O realizar también la inteligencia de amenazas, ¿no? Para mantenerse al tanto de las últimas amenazas de malware, ¿no? En fin. O contar con actualizaciones continuas de software y parches de seguridad, etcétera. O también realizar el sandboxing, ¿no? Para analizar archivos sospechosos en un entorno aislado. Muy bien. Ataques dirigidos a APT, Advanced Persistent Threats, ¿no? Amenazas persistentes avanzadas. Son ataques sofisticados y prolongados llevados a cabo por grupos de atacantes altamente calificados, a menudo patrocinados por Estado o nación. El objetivo es obtener acceso no autorizado a los sistemas de una organización para robar información confidencial, sabotear operaciones o realizar espionaje. ¿Cuáles son las características de los ataques dirigidos a APT? Ataques personalizados, o sea, utilizan técnicas de ingeniería social y malware diseñado específicamente para la víctima. Otra característica de los ataques dirigidos a PT también tenemos la persistencia, o sea que los atacantes permanecen en la red de la víctima durante largos periodos de tiempo, a menudo durante meses o años. Otra característica de los ataques dirigidos es objetivos específicos, o sea, se centran en organizaciones con información valiosa, como empresas de defensa, agencias gubernamentales o empresas de tecnología. Muy bien. También utilizan técnicas avanzadas, o sea, utilizan una combinación de técnicas de hacking, malware personalizado y explotación de vulnerabilidades. Ejemplo de un APT, bueno, un grupo de APT que se infiltra en la red, ¿no? De una empresa de defensa para robar planos de armas o información sobre tecnología militar. ¿Existen controles de mitigación para controlar los ataques dirigidos a APT? Sí. Por ejemplo, en una organización hay que implementar una estrategia de seguridad por capas con múltiples controles de seguridad, o utilizar inteligencia de amenaza para identificar posibles ataques APT, o realizar un monitoreo continuo de la red, ¿no? Y los sistemas para detectar actividades sospechosas, o realizar un análisis de comportamiento de usuarios, ¿no? Para identificar actividades anómalas, o desarrollar un plan de respuesta a incidentes específicos para ataques APT. Bien. O compartir información sobre amenazas con otras organizaciones y agencias gubernamentales, o realizar evaluaciones de seguridad periódicas y pruebas de penetración, o realizar capacitaciones especializadas en seguridad para el personal de TI y seguridad, o implementar soluciones de seguridad avanzadas, ¿no? Como EDR, CIEM y análisis de tráfico de red. Bueno, en conclusión, estas amenazas externas requieren un enfoque proactivo y multicapa, ¿no? Para proteger a las organizaciones. La combinación de soluciones de seguridad técnicas, políticas de seguridad sólida, formación de empleados y una comprensión profunda del panorama de amenazas, esto es esencial, ¿no? Para mitigar estos riesgos de manera efectiva. Muy bien. Muy bien, vulnerabilidades de acceso. Bueno, ahí dice, ¿no? Vulnerabilidad en controles de acceso. Los controles de acceso son fundamentales para proteger todos los activos de información, así es, y mantener el cumplimiento de SOC 2. Sin embargo, existen diversas vulnerabilidades que frecuentemente comprometen a estos controles. Por ejemplo, ¿no? En una organización no debe haber este tipo de vulnerabilidades. Por ejemplo, asignación excesiva de privilegios, no. Usuarios con más permisos de los necesarios para realizar funciones ampliando no. Solamente hay que darle
los privilegios mínimos, muy bien, a cualquier usuario que ingresa, es más, a cualquier usuario de la organización. Hay que darle los privilegios, los permisos, ¿no? A los recursos de acuerdo a lo que desarrolla, ¿no? A lo que hace, ¿no? Debe estar orientado, todo lo que hace debe estar orientado siempre a dos objetivos, al negocio y a la seguridad, muy bien. También no debe haber debilidades en gestión de contraseñas. O sea, eh, la política de contraseña, dentro de sus reglas, debería haber, ¿no? Una manera como contar con contraseñas, con políticas de contraseñas sofisticadas, muy bien. Cuentas huérfanas o inactivas también, eso no debe haber porque alguien se puede aprovechar, ¿no? Cuando alguien sale de vacaciones, por ejemplo, o alguien ya no trabaja, se deje esa cuenta ahí, libre. Entonces, eso no debe haber, se tiene que desactivar, ¿no? ¿Bien? O sea, accesos que permanecen activos después de que un empleado ha dejado la organización o cambiado de rol, creando puntos de entrada no monitorizados, muy bien. Y también tiene que haber una buena política de segregación de deberes, ¿bien? Y realizar una buena segregación de deberes, ¿no? En cambio, contar con una segregación de deberes insuficiente, eso está mal, ¿no? O sea, falta de separación entre roles críticos, permitiendo que un solo usuario pueda ejecutar operaciones de serie sin supervisión. ¿Muy bien? Eso hay que evitar, muy bien. Entonces, estas son las cuatro vulnerabilidades más principales relacionadas a controles de acceso. Amenaza a la seguridad en la nube. Riesgos en entornos cloud para SOC 2. Muy bien. La migración a servicios en la nube presenta desafíos específicos para las organizaciones. Dice que buscan mantener el cumplimiento de SOC 2. Las amenazas en entornos cloud requieren también controles adaptados y vigilancia constante. ¿Cuáles serían las principales amenazas de cloud? Muy bien. Vamos a ver eso. Las configuraciones erróneas. No, o sea que las configuraciones incorrectas de los servicios en la nube son una de las causas más comunes de brecha de seguridad, ¿no? Y esto puede incluir ajustes de seguridad débiles, permisos de acceso demasiados amplios o configuraciones predeterminadas inseguras que no se han cambiado, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, buques de almacenamiento en la nube, ¿no? Como Amazon S3, dejados accidentalmente públicos, ¿no? Permitiendo que cualquiera acceda a los datos almacenados. O grupos de seguridad o firewall configurados de forma incorrecta, ¿no? Exponiendo puertos innecesarios o permitiendo el tráfico no autorizado. O no activar el tráfico, perdón, no activar el cifrado para los datos en tránsito o en reposo. O dejar las contraseñas por defecto en la base de datos o aplicaciones desplegadas en la nube. Muy bien. ¿Y cuáles serían los controles de mitigación cuando encontramos estas conversaciones erróneas? Usar herramientas de automatización y configuración como código, ¿no? IAC, por ejemplo, para estandarizar y asegurar las configuraciones. O implementar herramientas de gestión de las configuraciones en la nube, ¿no? Para detectar y corregir configuraciones erróneas. O aplicar política de endurecimiento, ¿no? Hardening, ¿no? De la configuración para los servicios de la nube, ¿no? Siguiendo las mejores prácticas del proveedor y los estándares de la industria. O a realizar auditorías periódicas de las configuraciones de la nube, ¿no? Para identificar y solucionar problemas. Muy bien. Después tenemos gestión deficiente de credenciales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una mala gestión de las credenciales como contraseñas débiles, reutilización de contraseñas, almacenamiento inseguro de credenciales y falta de autenticación multifactor puede permitir a los atacantes acceder a los sistemas y datos confidenciales en la nube, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, almacenar contraseñas en texto plano en archivo de configuración o código fuente, no requerir contraseñas complejas o rotaciones periódicas, no utilizar MFA para las cuentas administrativas, por ejemplo, compartir cuentas entre múltiples usuarios, usuarios con privilegios excesivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no se debe permitir. Pero, ¿cuáles serían las acciones de mitigación? Implementar MFA para todas las cuentas, especialmente las cuentas administrativas, o utilizar IAM, ¿no? O sea, gestión de identidad y acceso para controlar el acceso a los recursos en la nube, aplicando el principio de privilegio mínimo, o utilizar gestores de secretos, ¿no? Secret Manager, para almacenar y gestionar las credenciales de forma segura. Bien, o implementar herramientas para detectar credenciales comprometidas, ¿no? Y tomar medidas inmediatas. O establecer políticas que requieran contraseñas complejas, rotaciones periódicas y prohibir la reutilización de contraseñas. Muy bien. ¿Qué más? Las interfaces inseguras, las API. Las interfaces de programación de aplicaciones API son utilizadas, ¿no? Para interactuar con los servicios en la nube. Si estas API no están adecuadamente protegidas, pueden convertirse en un punto de entrada para los atacantes. Ejemplo, los APIs sin autenticación o con autenticación débil, APIs que exponen información confidencial,
APIs con vulnerabilidades conocidas que no se han parchado, APIs que no tienen limitación de velocidad, ¿no? Permitiendo ataques de fuerza bruta, ¿no? Y también hay controles de mitigación, por ejemplo, implementar mecanismos de autenticación y autorización robustos para todas las APIs, utilizar cifrado para proteger los datos transmitidos a través de las APIs, supervisar el tráfico de las APIs y registrar las actividades para detectar patrones sospechosos, o realizar pruebas de seguridad periódicas para identificar vulnerabilidades en las APIs, o implementar limitaciones de velocidad, ¿no? Para prevenir ataques de fuerza bruta y denegación de servicio. Aislamiento deficiente quiere decir, por ejemplo, es un entorno de nube, bueno, en un entorno, ¿no? de nube compartida es crucial que los recursos de cada cliente estén adecuadamente aislados, ¿no? Para evitar que un cliente acceda a los datos o sistemas de otro. Un aislamiento deficiente puede permitir que los atacantes se muevan lateralmente, ¿no? Entre los inquilinos de la nube. Muy bien. Ejemplos de aislamiento deficiente, por ejemplo, sería, ¿no? Por ejemplo, vulnerabilidades en la virtualización que permiten a los atacantes escapar de la máquina virtual, ¿no? Y acceder al hipersor, o contenedores mal configurados que permiten a los atacantes acceder a los recursos de host, o segmentación de red inadecuada. Mitigación, por ejemplo, utilizar plataformas de virtualización seguras, ¿no? Y mantenerlas actualizadas con los últimos parches de seguridad, implementar segmentación de red para aislar los recursos de cada cliente o configurar los contenedores de forma segura, aplicando las mejores prácticas de seguridad y limitando el acceso a los recursos de host, o supervisar el aislamiento de los recursos para detectar posibles vulnerabilidades. Shadow IT, eso quiere decir, se refiere al uso de servicios de la nube no autorizados o no gestionados por el departamento de TI de una organización. Esto puede incluir empleados que utilizan servicios de almacenamiento en la nube personales o aplicaciones software como servicio no aprobado. Shadow IT aumenta el riesgo de fuga de datos y vulnerabilidades de seguridad. Ejemplos: empleados que utilizan Dropbox o Google Drive para almacenar documentos de la empresa sin aprobación de TI, o equipos que implementan aplicaciones software como servicio no autorizado sin las debidas evaluaciones de seguridad. Controles de mitigación, por ejemplo, utilizar herramientas de descubrimiento de Shadow IT, ¿no? Para identificar los servicios de la nube no autorizados que se estén utilizando en la organización, o establecer políticas claras sobre el uso de servicios de la nube, ¿no? Y las consecuencias de incumplimiento, o educar a los empleados sobre los riesgos de Shadow IT y los servicios de la nube aprobados que puedan utilizar, o proporcionar alternativas aprobadas a los servicios de Shadow IT, ¿no? Que satisfagan la necesidad de los empleados, o integrar el descubrimiento de Xiao IT con el departamento de TI para que puedan gestionar y asegurar los servicios de la nube no autorizados. Muy bien. Bueno, en conclusión, la seguridad en la nube requiere un enfoque proactivo y centrado en la prevención, y es esencial comprender las amenazas específicas de la nube e implementar controles de seguridad adecuados, ¿no? Para mitigar estos riesgos. Y esto incluye configuraciones seguras, gestión robusta de credenciales, protección de las APIs, aislamiento adecuado de los recursos, ¿no? Y control del show IT. Además, el uso de herramientas de seguridad específicas para la nube. eh, Como el CSPM, ¿no? El CASB, el CWPP, que más adelante en otras ediciones lo vamos a comentar, que puede ayudar a automatizar y fortalecer la postura de seguridad en la nube. Muy bien. Muy bien, riesgo de incumplimiento. Impacto del incumplimiento de SOC 2. Bueno, no implementar adecuadamente los controles SOC 2 expone a la organización a múltiples amenazas y consecuencias negativas. Y ahí tenemos, por ejemplo, pérdida de clientes y oportunidades, vulnerabilidades de seguridades explotables, o sea, si una empresa cuenta con controles débiles, ¿no? O inexistentes, eso va a facilitar la brecha de seguridad, exponiendo datos confidenciales, ¿no? Y sistemas críticos a actores maliciosos. Un riesgo de incumplimiento también, que no se cuente, ¿no? Que no se implemente el SOC 2 en una organización también es una responsabilidad legal, ¿no? Y sanciones, o sea, incumplimiento de estándares de seguridad puede resultar en demanda por negligencia, sanciones regulatorias y costosos gastos legales. Es una desventaja competitiva también, ¿no? Si no se implementa. O sea, mientras los competidores cumplen con el SOC 2, las organizaciones no conformes quedan relegadas en un mercado cada vez más consciente de la seguridad. Muy bien. Consecuencias de fallo de auditoría de SOC 2. Bueno, tenemos la pérdida de confianza del cliente. O sea, los clientes pueden perder la confianza en la capacidad de la organización, dice, para proteger su información sensible, llevando a la cancelación de contratos y daño a la reputación de la empresa, ¿no? Daño a las relaciones comerciales a largo plazo, etcétera. Otra consecuencia de fallo de auditoría es SOC, por ejemplo, la empresa se amerita multas y sanciones financieras, impacta en su daño reputacional y pérdida de oportunidades de negocio. No puede crecer la organización. Muy bien.
Prevención de violaciones de datos. Por ejemplo, ¿no? Hay que cifrar para evitar violación de datos. Bueno, hay muchas estrategias. Acá he mencionado cinco. Contar con una política de cifrado y también con una estrategia de cifrados. O sea, quién va a cifrarlo, cuándo se va a cifrar, qué datos se van a cifrar. Por ejemplo, qué tecnología se va a usar, etcétera, ¿no? Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo para proteger la información sensible, incluso si los perímetros de seguridad son comprometidos. Bueno, datos en tránsito y datos en reposo. Después contar con un control de acceso basado en roles, o sea, aplicar el principio de mínimo privilegio, ¿no? Y eso debe estar indicado dentro de una política de control de acceso. Dice, garantizando que los usuarios solo tengan acceso a los datos necesarios para su función. Después contar con una política de clasificación y etiqueta de datos. Bien, o sea, categorizar la información según su sensibilidad para aplicar controles adecuados y asegurar la gestión apropiada del ciclo de vida de los datos. Contar también con una política de seguimiento o un procedimiento de seguimiento de cualquier actividad, o sea, implementar sistemas de detección de comportamientos anómalos y monitoreo en tiempo real de accesos y movimientos de datos sensibles. Contar también o utilizar soluciones DLP para identificar, monitorear y proteger datos sensibles contra transferencias no autorizadas o fugas accidentales. Eso se ve en una política de fuga de datos. Muy bien, todo eso se ve. Muy bien. ¿Qué más? Gestión de vulnerabilidades. Un proceso estructurado de gestión de vulnerabilidades es fundamental para el cumplimiento de SOC 2. O sea, hay que identificar las debilidades o vulnerabilidades, hay que evaluar esas vulnerabilidades, hay que remediar debilidades en sistemas antes de que puedan ser explotados por hackers, ¿no? Y hay un ciclo de vida de gestión de vulnerabilidades. Descubrimiento. Se realizan escaneos periódicos automatizados y pruebas de penetración para identificar vulnerabilidades en sistemas y aplicaciones. Después se evalúa y se prioriza la vulnerabilidad, o sea, se clasifica la vulnerabilidad según su criticidad, CVS, impacto potencial y facilidad de explotación. Después la remediación, ¿no? O sea, la solución, aplicación de parches, actualizaciones o implementación de controles compensatorios según planos definidos. Y después se verifica confirmación de la efectividad de esas medidas aplicadas mediante escaneo de seguimiento. Y después se documenta y se realizan los reportes necesarios, ¿no? Registro detallado del proceso completo como evidencia para auditoría SOC 2. Muy bien. Controles de seguridad preventivos, dice ahí, los controles preventivos son medidas de seguridad diseñadas para reducir la probabilidad de que ocurran eventos adversos, o sea, se reduce la probabilidad y evitar que las vulnerabilidades sean explotadas por amenazas. Ahí tenemos algunos controles preventivos para el SOC 2 que son muy importantes. Contar con una autenticación multifactor, o sea, implementarlo obligatoriamente para todos los accesos privilegiados y sistemas críticos, reduciendo los riesgos de acceso no autorizados en un 99%. Contar con firewall de nueva generación, o sea, filtrado avanzado de paquetes, inspección profunda y prevención de intrusiones para proteger el perímetro de red y los recursos internos. Firewall por cada red se recomienda. Después contar con segregación de redes. Las redes hay que segregarlas para reducir el impacto, ¿no? En caso se materialice alguna amenaza. Contar con una política de cifra de datos, o sea, protección de información confidencial, mediante cifra de tránsito TLS 1.2 superior y en reposo AES 256 para prevenir acceso no autorizado. Muy bien. De eso también vamos a ver una sesión posterior, contar con una política de cifra de datos o qué significa cifra de datos. Eh, Gestión de privilegios también, ¿no? Gestión de privilegios, implementación de control de mínimo privilegio, ¿no? Acceso a datos, acceso justo a tiempo, ¿no? Para reducir la superficie de ataque. Muy bien, muy bien. Vamos a ver aquí. Muy bien. Monitorio y detección de amenazas también es muy importante, ¿no? Es una muy buena medida. O sea, contar con procesos de vigilancia continua, el monitoreo proactivo es esencial para detectar amenazas antes de que comprometan los controles SOC 2. O sea, un enfoque de monitoreo completo debe incluir herramientas y procesos integrados para la detección temprana. Hay diferentes herramientas recomendadas como el CIEM, Security Information and Management, ¿no? Donde centraliza y analiza registros de eventos de seguridad, detectan patrones de comportamiento anómalos y generando alertas en tiempo real, ¿no? Y hay muchos sistemas CIEM. Después los NDR, Network Detection and Response, o sea, monitoriza todo el tráfico de la red para identificar comportamientos sospechosos y comunicación no autorizada. También existen muchas aplicaciones. Después los EDR, Point Detection and Response, o sea, supervisa actividades en dispositivos finales como la laptop, los USB, o cualquier dispositivo final que esté conectado a una red. Muy bien, para detectar comportamientos maliciosos y facilitar respuestas rápidas. El Web Advanced User and Entity Behavior Analytics analiza el comportamiento de usuarios y actividades, ¿no? Para detectar desviaciones que puedan indicar amenazas internas. Monitoreo de integridad de archivos, o sea, detecta cambios no autorizados en archivos críticos que podrían indicar compromiso del sistema. Muy bien, en fin.
Capacitación y condición en seguridad también es un muy buen control, ¿no? Importancia estratégica, o sea, la formación del personal es una de las defensas más efectivas contra las amenazas internas y externas que ponen en riesgo el cumplimiento de SOC 2. Crear una cultura de ciberseguridad transforma a los empleados de potenciales vectores de ataque en una primera línea de defensa activa. Muy bien. El 95% de las brechas de seguridad involucran error humano y ese 5% reducción de incidencia tras programas de capacitación. Por ejemplo, hay que contar con capacitaciones continuas y actualizadas, contar con simulaciones prácticas, o sea, realizar ejercicios de piercing controlados y simulacros de respuesta a incidentes, por ejemplo, ¿no? Simulacro de piercing, ¿no? Dame un segundo. Muy bien. Evaluaciones y métricas de eficacia también, ¿no? Hay que contar con eso. Tipo de métricas, ¿no? Métricas en tecnología, métricas en documentos, etcétera. Cultura de responsabilidad compartida, ¿no? Siempre hay que contar con eso, comunicar que la seguridad es responsabilidad de todos de la organización, ¿no? Implementación de controles de acceso también, principios fundamentales. Un sistema efectivo de control de acceso requiere un enfoque estructurado que balancee la seguridad con la facilidad de uso, siguiendo el principio de mínimo privilegio y permitiendo la asignación adecuada de funciones. Y hay un ciclo de vida de gestión de accesos. Ahí está, aprovisionamiento, autorización, revisión periódica, desaprovisionamiento. Aprovisionamiento es implementación de procesos formales, solicitud, ¿no? De la gestión del acceso, aprobación de la solicitud de gestión de acceso y asignación de acceso basado en roles. Después una autorización, definición clara de quién puede aprobar el acceso y establecer métricas de autorización. Y después revisión periódica, o sea, auditoría trimestral de acceso, revisar todos los accesos que se han otorgado, ¿no? Revisar todos los privilegios para identificar y corregir desviación. Y también ese provisionamiento sea procesos automatizados para revocar ya accesos inmediatamente tras cambios de rol o terminación de empleo. Muy bien. Muy bien. Y hay unas buenas prácticas, contar con una autenticación multifactor para todos los accesos privilegiados, hacer uso de cuentas privilegiadas, dice, para tareas administrativas, contar con registro detallado de actividades de acceso para auditoría y realizar una automatización para la gestión de identidad y acceso. Muy bien, seguridad física y lógica. También, ¿no? Contar con un proceso de seguridad física y un proceso de seguridad lógica. El proceso de seguridad física es tener un control de acceso físico mediante tarjetas inteligentes, o sea, acceso a los centros de datos, ¿no? O a las salas de reuniones, etcétera, o a las oficinas, ¿no? Donde hay información confidencial mediante tarjetas inteligentes, biometría y registro de entrada y salida. Vigilancia y monitoreo también, contar con sistemas CCTV, guardia de seguridad y alarmas. Protección de infraestructura, contar con gabinetes con llave con control ambiental y energía redundante. Y seguridad lógica, contar con una política de control hacia los sistemas, autenticación, autorización y gestión de credenciales, contar con firewall, con IDs, IPS y segmentar la red. Contar con política de cifrado, una política de privacidad de datos, etcétera. Gestión de incidentes, no dimensión para el SOC 2. La gestión de incidentes bajo SOC 2 compromete los protocolos documentados y probados, ¿no? Para identificar, clasificar, responder, recuperarse de eventos de seguridad que puedan afectar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos del cliente. Y hay un ciclo de respuesta a incidentes, ¿no? Eh, para más detalle, contamos con la ISO, con la 27032, que no recuerdo, ¿no? Que recuerden. O la 27035 me parece, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, gestión de incidentes, ¿no? La gestión de incidentes bajo nosotros comprende los protocolos documentados, o sea, deben de contar, ¿no? Todo debe estar bien, bien documentado, bien estructurado, bien probado, ¿no? Todos los procesos asociados a la gestión de incidentes. Es la 27035, ¿muy bien? Eh, Tenemos el proceso de gestión de incidentes se divide en cinco fases. Primero la detección y análisis, o sea, identificar eventos anómalos mediante monitoreo continuo y sistema de alerta. Después contener, ¿no? Aislar sistemas afectados para prevenir la propagación del incidente. Después erradicar, o sea, eliminar la causa raíz del incidente de los sistemas comprometidos. Después recuperar, tenemos que restaurar los sistemas y los datos en un estado operativo seguro. Y ahí en la recuperación se puede contar con una política de recuperación de datos, ¿no? Eh, una política de restauración del sistema también. Y documentación y lecciones aprendidas, registro detallado del incidente y mejoras para prevención futura. Bueno, mejores prácticas de seguridad, ¿no? Tenemos recomendaciones clave, aplicar autenticación multifactor en todos los accesos, implementar cifras de datos en tránsito y en reposo,
mantener un inventario actualizado de activos y sistemas y realizar revisiones de código de seguridad. Muy bien. Herramientas y tecnología de protección, por ejemplo, soluciones avanzadas para la protección del SOC 2. Ahí tenemos. Por ejemplo, la implementación efectiva de control del SOC 2 requiere herramientas especializadas que automaticen, que monitoreen, detecten y respuestan de amenazas. Para el monitoreo y gestión de eventos tenemos el Plum, ¿no? Un análisis de log y correlación de eventos. Todo tipo de, después el Rapid 7 Insight DR, detección de amenazas avanzadas. Para el escaneo de vulnerabilidades, Tinable.io, evaluación continua de vulnerabilidades, o SINCA, también análisis de seguridad de código. En gestión de identidad y acceso, el Okta, autenticación centralizada y MFA. CyberArk, gestión de accesos privilegiados. En seguridad en la nube tenemos el WIZ, protección multicapa para entornos cloud, o el Prisma Cloud, seguridad para infraestructura como código. Muy bien, ahí está. Todas las herramientas y tecnologías de protección para la nube. Evaluación continua de riesgos. La evaluación continua de riesgos es un proceso sistemático, ¿no? Y proactivo para identificar, evaluar y mitigar amenazas emergentes que puedan comprometer a los controles SOC 2. A diferencia de evaluaciones puntuales, se establece un ciclo constante de monitoreo que permite adaptarse rápidamente al panorama cambiante de amenazas. Componentes esenciales, identificación de activos críticos, son realizar un inventario actualizado de sistemas y datos protegidos por SOC 2, evaluación de vulnerabilidades, realizar un análisis periódico de vulnerabilidades con escaneos automatizados, realizar la clasificación según impacto y probabilidad para optimizar recursos, aplicar medidas de mitigación ajustadas a los riesgos, o realizar una evaluación de la eficacia y mejora continua de los controles también. Bueno, conclusiones y recomendaciones, ¿no? El SOC 2 es un proceso continuo, no es estático, no es una meta final. La seguridad requiere evolución constante, no frente a amenazas cambiantes. Las amenazas internas son tan críticas como las externas, ¿no? El 34% de los incidentes de seguridad provienen del personal interno, ¿no? ¿Bien? Y la automatización mejora la eficacia y la consistencia, eso es verdad. Hay pasos de acción concreta, establecer un ciclo de mejora continua siempre. Cada 3 meses hay que revisar todos los controles que hacemos. Identificamos nuevas amenazas. Hay que capacitar al personal periódicamente, no se le capacita una sola vez. Eh, y se programa cada cierto tiempo, no cada 3 meses, sobre nuevas amenazas y procedimientos. Implementar programas Zero Trust, o sea, verificar cada solicitud de acceso independientemente del origen. Eh, Integrar la seguridad en el ciclo de desarrollo también es muy importante. Aplicar prácticas de DevSecOps con verificaciones automatizadas. Muy bien. Bueno, dice aquí una recomendación destacada, ¿no? Establezca un comité de seguridad SOC 2 multidisciplinario que revise periódicamente las amenazas. Bueno, un comité de seguridad SOC 2. Muy bien. Tiene varias funciones, entre ellas es revisar periódicamente todas las amenazas emergentes día a día. Ellos son los que actualizan los controles de seguridad, ellos asignan recursos a ICO para mantener una postura de seguridad proactiva y no reactiva, etcétera. Muy bien. Bueno, ¿no es cierto? Es muy interesante la diapositiva. Se ha explicado brevemente, ¿no? De forma un poco detallada unos días y de forma resumida otros. Bien, espero que haya sido de su interés, ¿no? Bueno, si alguien desea nuestros servicios, ¿no? Alguna certificación, alguna capacitación, alguna asesoría, alguna consultoría o venta de plantillas, también nos los hace saber en nuestras redes sociales, amador.izarra@gmail.com. Trabajamos con CertiPro, con CertJoin, con GCD Concil, con IT Certificate, S-Concil, ¿no? Etcétera, ¿no? Otras casas certificadoras también, Exim también. Bien, entonces nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.